Bendiciones en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Estamos en la mesa de la palabra y hoy nos acompaña el reverendo padre Juan Carlos Restrepo. Buenos días. Yaira, muy buenos días y muy buenos días para todos los que nos siguen a través de Senderos. Amén. Hoy la mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Juan en su capítulo 12 y lee así. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel que los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala pues, lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Vamos a reflexionar un poco, Padre, en este evangelio. Como digo yo siempre los domingos cuando predico en mi iglesia, qué bonita palabra esta, qué texto tan cargado de signos, pero a la vez con un mensaje muy claro en el centro. Como signos yo quisiera que rescatáramos esto. Estamos a 8 días de empezar la Semana Santa. Próximo domingo, Domingo de Ramos. Y es importante este texto porque nos está colocando en la misma lectura 6 días antes de la Pascua. Jesús tiene un gesto especial, ¿no? Va a ir a Betania. Pero yo quisiera también acá reflexionar lo siguiente. Cuando preparaba esto, leí los otros evangelios, las citas que se llaman citas paralelas. Y es muy curioso. No sé si lo sabías, Mateo y Marcos, ahí en el texto no enjuga los pies, le enjuga la cabeza. ¿Sí? Y en Lucas sí le enjuga los pies, pero no está en la casa de Lázaro, sino en la casa de un fariseo. O sea, el contexto cambia un poquito, pero el centro del evangelio seguramente no va a ser el que cambie, ¿no? ¿A dónde va Jesús? Jesús va a Betania. Y estoy recordando un maestro mío en espiritualidad que decía que para Jesús Betania era un lugar especial. Para Jesús Betania era ese lugar que le implicaba paz, donde había amistad, donde había descanso, donde había un poquito de tranquilidad, de todo eso que él buscaba en muchas ocasiones. Y que nos dejaba a nosotros la pregunta de cuál es el Betania de nosotros. Hablábamos antes de la grabación. Los afanes en los que vivimos, las ocupaciones que tenemos, cuáles son las prioridades o no. Y yo quisiera hoy pensar en eso y dejar la idea de cuál es el Betania, donde yo me retiro como hacía Jesús y se encontraba con esas amistades tan puras como las de Marta, María y Lázaro, que eran amores impresionantes para nuestro Señor. Y nos dice el Evangelio que Marta le servía y que Lázaro estaba ahí. También dice el evangelista que esto fue después de la resurrección, o sea, también hay un aprendizaje, y no solo para los que somos pastores de una comunidad, guías de una comunidad. Jesús no se conformó con que ayudó a Lázaro, a Marta, María, lo resucitó, sino que nos hace ver que lo visitaba. Obró una vez, pero siguió con ellos permanentemente. Pero insisto en el vínculo de afecto que entre ellos había. Mientras estaban en eso, mientras Marta servía, mientras seguramente, porque eso es lo más común en Jesús, él estaba enseñando, María se acerca y dice ahí, con 300 gramos de perfume. Eso es el equivalente en esa época a una libra romana. Eran 320 y pico gramos, una libra romana. Y coge ese perfume y lo bota en Jesús, en los pies, ¿cierto? Además de botar ese perfume, se suelta el cabello, que es un gesto absolutamente propio ya de un ámbito muy privado, y con el cabello le limpia los pies a Jesús. Se dicen muchas cosas sobre este acto de María.
se dicen muchas que no son del caso aquí ahorita, pero yo sí quisiera recuperar acá el acto de amor tan profundo de María. Yo hoy no sé cuál sería el perfume, y bueno, no tengo mucho pelo, pero ¿cómo sería yo enjugándole los pies a Jesús? ¿Qué significa que yo le enjugue los pies a Jesús? Que yo me incline ante Él y que saque de lo más costoso que pueda encontrar para dárselo al Señor y ponerlo a sus pies. Amén. Esto me parece absolutamente hermoso, el gesto de María. Y un gesto que, como todos los gestos hermosos y simples y gestos que nacen del amor, es criticado. ¿Y quién es el que lo critica? Aparece el otro personaje de esta historia, el señor Judas Iscariota. Y Judas dice, pero él no estaba diciendo, oye, esta señora, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurrió soltarse el cabello? A Judas eso no le importó. A Judas lo que le importó fue que apenas sintió el aroma del perfume, detectó que era un perfume costoso y dice, hombre, esa plática lo hubiéramos podido invertir en otra cosa. Hasta suena despectivo, ¿no? Porque se lo habían botado a los pies a su maestro, a Jesús, y se los hubiéramos podido utilizar en otra cosa. No lo podíamos dar a los pobres. A Judas no le importaban los pobres, no lo digo yo, lo dice el mismo Evangelio. Lo que le importaba era ese dinero. Ese dinerito para Judas estaba siendo importante y había botado ahí 300 gramos de perfume casi botados. Insisto mucho en que lo que hace María es un homenaje al Señor. Claro. Y Mateo en el capítulo 26 habla mucho de que María hizo algo bueno. Jesús dice cuando pasa esto, es que María ha hecho algo bueno. O sea, ponerme a los pies del Señor, botar ese perfume, entregarle una ofrenda generosa al Señor, algo que tenga yo. ¿Cuál será mi perfume? ¿Cuáles serán esos 300 gramos de perfume que tengo yo en mi corazón para entregárselos al Señor? Y se los pone ahí al Señor, ¿cierto? Es hacer algo bueno. Nada de lo que yo le entregue al Señor es hacer algo malo, o es desperdiciado, o es inútil, o es inoficioso. Es absolutamente bueno, lo dice Mateo en el texto. Así pues que les estaba diciendo hace un ratico, el centro en María, este es un acto de amor profundo, de una devoción profunda. En Judas, a Judas no le cabía amor. Se nota que Judas de amor pocón. Entonces es ese contraste. Algunas veces nosotros actuamos como María. ¿Será que algunas veces también actuamos como Judas? Que no nos cabe amor en nuestra vida, o que no queremos dejar que ese amor de Dios entre, el amor a Dios, de y a Dios, entre en nuestro corazón y que nosotros lo podamos exteriorizar y sentirnos pues bien. La decisión sería nuestra. Si nosotros nos queremos parecer más a Judas o a María, ¿cierto? Y si queremos buscar solo las cosas materiales, los negocios y toda la cosa. Y aparece un personaje que no está activo en el texto, pero que es bastante mencionado, y son los pobres. Porque el Señor cierra el texto diciendo, ella ha hecho algo bueno, pero a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y aquí es donde yo quiero hacer una reflexión importante. El tema de los pobres y la cita que hace el evangelista en boca de Jesús viene en contexto de Deuteronomio 15, donde habla de la pobreza y donde, aunque hoy en día sabemos que la pobreza, la desigualdad, el discrimen ha aumentado, no se nos puede volver a nosotros como paisaje, como que nos acostumbramos, como que pasamos y ahí sigue el mismo pobre que todos los días está ahí tirado en el piso. Y hoy día hay más pobreza, ¿cierto? Habla de lo siguiente el texto. Uno, es que la pobreza no es válida entre los mismos miembros de una comunidad. Y esta reflexión es interesante para nosotros. El judío entendía que la pobreza entre los miembros de ese contexto no era válida. No podían permitir que alguien de su familia o alguien de ese barrio viviera en pobreza. Y nosotros, insisto, ya nos hemos como familiarizado, entendemos que ese es más pobre, pero ¿y qué hacemos por él? Wow. Acostumbramos el ojo, acostumbramos el corazón, acostumbramos la mente. Lo segundo, que nace del mismo texto de Deuteronomio, es que la bendición de Dios, la bendición que Dios nos da, va a depender del cuidado que tengamos con el pobre. Esto es preciso. Y está todo insinuado en esa frase de Jesús.
Está todo insinuado y el contexto de esa frase es el Deuteronomio 15. Tú quieres, yo quiero, nosotros queremos bendiciones de Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos cuidando al que necesita, al pobre? A ese que ya sabemos, no vamos a hacer más ejemplos, porque ustedes me están oyendo y están pensando en esos pobres que están cerca a cada uno de nosotros. La tercera idea del Deuteronomio, que insisto, la recupera Jesús, es que hay que dar. Y la palabra dar significa abrir la mano. Y abrir la mano a todos. Este gesto, esto que a veces se vuelve una imagen bonita en una fotografía, ese gesto de la mano abierta, la posibilidad de dar. Y dar es desprenderse. El que da se desprende. Y que nosotros le damos a todos. Hay unos pobres muy especiales que son los que mendigan. Entonces su necesidad es mucho mayor, Ujú. tanta, que tiene que salir de su ámbito y casi humillarse ante los demás para pedir que les ayuden a solucionar sus problemas. A ese con mayor necesidad tenemos que ir nosotros, a ese que necesita. Y bien, hablamos de pobres, el anahuín, el pobre en el hebreo, ¿cierto? El que es necesitado, pero podría ser una necesidad económica, pero también hay necesidades emocionales. Claro. Hay necesidades de compañía, hay necesidad de respeto, hay necesidad de hacer brillar otra vez la igualdad y muchas cosas. Las personas tienen muchas otras necesidades independiente de una necesidad meramente económica. Entonces, cuando Jesús nos habla a nosotros de que los pobres están siempre con nosotros, lo que quiere es recalcar la responsabilidad que nosotros tenemos con ellos. Y esa última frase es, ella me hizo un homenaje, ella me puso este aceite, este perfume, porque quiso hacerlo en vida mía, pero yo sé que me voy a morir ahorita. Ujú. Pero a los pobres los tienen, no se olviden de ellos. Yo sé que de mí no se van a olvidar, casi como si lo dijera Jesús, pero de ellos no se olviden porque tienen una responsabilidad. Y muy seguramente, porque sabemos que a Jesús no se le escapaban detalles, era que eso ya estaba pasando. Era que ya esas comunidades se estaban acostumbrando a ver la pobreza. Recordemos que los judíos terminan dominados por Roma y la pobreza aumentando con los impuestos. Bueno, y hay una expresión de Jesús muy linda. ¿Qué hay que hacer con el pobre? Darles de comer. Y dar de comer es dar de comer el arrocito con habichuelitas, ¿cierto? Pero también dar a comer la palabra. Dar a comer, darle a esa persona un poquito de esperanza. Porque no es solamente llenarle la barriguita, es también darle esperanza para la vida. Entonces, el mensaje es bien, bien bello. Es que nosotros seamos capaces de dar hacia arriba al Señor, de lo mejor de nosotros, pero de dar hacia el lado, al que está necesitando, al que está vacío, al que está clamando. Amén. Te damos gracias, Padre, por compartir este mensaje para esta hermosa mañana que nos regala el Señor y bendiciones en la labor pastoral que el Padre hace allá en la comunidad de San Miguel, en Ponce. A nuestros hermanos de San Miguel, un abrazo. ¿Verdad que sí? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación.